El siguiente ejercicio de optimización es de optimización de un sistema altamente no lineal. Vamos a mirar a continuación el planteamiento del problema y también vamos a resolver este ejercicio utilizando dos metodologías. Primero, Excel y segundo, Python. Miremos cómo lo resolvemos a continuación. El problema que tenemos planteado nos indica lo siguiente. Vamos a considerar el siguiente diagrama de bloques de un proceso de alquilación, donde nosotros tenemos los siguientes flujos de entrada: aporte de isobutano, alimentación de oleofina, alimentación de ácido. Luego tenemos como producto un alquilato y tenemos también como subproducto el ácido gastado. Además, de aquí tenemos el reciclo de isobutano para mejorar su aprovechamiento y también un reactor y un proceso de separación. Las ecuaciones que describen al sistema van a realizarse a través de regresión. Es decir, son ecuaciones empíricas. Y esto es muy común en la industria. Nosotros no siempre podemos representar todo por modelos mecanísticos o modelos fenomenológicos o fundamentales, sino que tenemos que hacer el uso de aproximaciones matemáticas que nos permiten interpretar mejor el problema. En este caso se obtuvo que el rendimiento de alquilato, vamos a subrayar, y también yo les recomiendo siempre subrayar todo lo que sea importante en estos tipos de ejercicios particularmente, para luego resolver con mayor facilidad y rapidez. Retornando a esto, tenemos que el rendimiento de alquilato X4 es función de la alimentación de oleofina X1, alimentación de oleofina, y de la razón oil ratio del reciclo de isobutano respecto a la oleofina alimentada, es decir, X8. La relación no lineal es la siguiente. Tenemos que X es igual a X1 multiplicado por 1.12 más 0.1317 multiplicado por X8 menos 0.0067 por X8 al cuadrado. Una relación totalmente empírica. Luego tenemos la definición que se conoce que la mezcla de oleofina e isobutano fresco alimentados ocupan un 22% más que el alquilato. Esto de aquí nos está indicando una ecuación adicional que va a integrar al sistema que se nos está dando de forma verbal, es decir, con palabras. No está definida numéricamente o con una ecuación, sino que tenemos que nosotros en base a esto definir. Eso también es común en algunos problemas de optimización. Tenemos que la pureza del ácido X6 se define con la siguiente expresión, que es función de X3, X4, X9 y X3 nuevamente. El número de octano, que va a ser una variable que nos interesa completar en este ejercicio, es X7 y se obtiene con la siguiente relación de flujos, con los siguientes X8 y X6. Luego tenemos que la razón o el ratio de isobutano a oleofinas está referida al isobutano total, es decir, el reciclado más el aporte. Y el factor de dilución, X9, se puede expresar como una función lineal del factor de comportamiento X10, la cual va indicada acá en la siguiente ecuación. X9 es igual a la siguiente relación, siendo este último, expresado en función del número de octano. Y X10 se expresa en función del número de octano, que es el X7 que ya teníamos planteado acá. Estas ecuaciones van a conformar el modelo que expresa el valor de las variables dependientes en función de tres variables independientes y de las propias variables dependientes. Hay que notar que hay dos ecuaciones que nos está anticipando el ejercicio que no están expresadas explícitamente, es decir, no se han anotado en forma numérica y con variables, sino que nosotros tenemos que completarlas. Con esto en mente, miremos los valores adicionales que tenemos. Tenemos los siguientes parámetros de los costos, costo C1 hasta el C5, los cuales van a ir, bueno, parece que tenemos a continuación, van a ir acá en la función objetivo, como lo vemos. Y también tenemos la tabla que nos indica las variables del proceso. Tenemos variables de X1
hasta x10. Y también aquí tenemos un límite inferior, es decir, ya el problema nos está indicando cuáles son las limitaciones y nos está también ayudando a definir nuestro dominio de solución. Todavía no sabemos cuántas variables tenemos, más bien cuántos grados de libertad tenemos en el problema, pero ya sabemos cuáles son las variables generales. Y luego nos pide formular el problema de optimización utilizando Excel y a continuación Python. Para Python me anticipo a decir que vamos a utilizar la librería Gecko, como se lo hizo en el ejercicio anterior. Perfecto, entonces una vez que nosotros tenemos esta información, no hay más información del problema 1, vamos a abrir un documento en Excel. Vale mencionar que hay muchas formas de resolver este tipo de problemas. Con el documento en Excel podemos hacer varias cosas. Lo primero que les invito a que hagamos es la definición de las diferentes variables. Y en función de la definición de las diferentes variables que nosotros tenemos, hallar y encontrar qué es lo que nos falta definir. Y a lo que hemos encontrado esto, vamos a utilizar una descripción, un código de colores para poder evaluar, verificar visualmente dónde están estas variables por definir, que vendrían a ser, en otras palabras, nuestros grados de libertad. Y como lo he dicho, hay muchas formas de resolver esto. Les voy a proponer mi solución. Aquí vamos a anotar primero las variables del proceso. Nosotros sabemos que tenemos de x1 hasta x10. Veamos si es que Excel me permite. Sí, me permite. Hasta x10. Y estas les voy a poner en bold. A continuación, que ya tengo definidas mis set de variables, voy a tratar de hacerlo a un nivel cercano. Definir el XL, que es el lower bound o el límite inferior, y el XB, o más bien X, voy a hacerlo como sería en Python, upper bound, el límite superior. Entonces tenemos aquí el de lower bound o límite inferior y el superior. Y con esto nosotros podemos primero anotar la información que teníamos disponible en la tabla respecto a los límites. Aquí teníamos que todos eran 0 hasta la pureza del ácido, que es X6. X6, que es 85. A continuación tenemos 90, 3, 0.01 y 1, 145. Por el otro lado, el límite superior tenemos 2000, 16.000, 120, 5.000, 2.000, 93, 95, 12, 4 y finalmente 162. Una vez que hemos definido esto, el siguiente paso va a ser completar en función de la información que teníamos disponible de las ecuaciones los valores que necesitamos para completar. Entonces, empecemos por la primera ecuación que teníamos disponible, que es x4. x4 es igual. Para esto, lo que podemos hacer también es poner valores iniciales de 1 en todo el vector de variables de solución, equivalente a un vector, en realidad es una columna, y sobre esto completar. Entonces, en el primer caso, completemos con x4 es igual a x1, que lo vamos a tener aquí, multiplicado por 1.12 más 0.1317. Esto multiplicado por 8, por x8. Y esto menos 0.1267 multiplicado por x8, que lo tenemos aquí, elevado al cuadrado. Cerramos esto y tenemos nuestro primer valor
que sería x4, con los valores que estamos forzando al momento. En realidad no importa este momento qué valores estemos indicando, sino lo que vamos a hacer a continuación. Ahí vale recalcar que nosotros podríamos hacer manipulaciones matemáticas, es decir, modificar la estructura matemática del problema para definirlo de una forma tal que nos dé solo las variables que en realidad no están definidas, pero también lo podemos hacer con algunos trucos que les voy a indicar este momento para mantener la estructura matemática y más bien ir directamente a la resolución del problema. Esto lo que hace es ahorrarnos tiempo, en definitiva. Luego tenemos que x6 es igual a 98.000 multiplicado por x3 y esto dividido para x4 multiplicado por x9 más 1000 multiplicado por x3. Perfecto, y con eso tenemos la siguiente ecuación. Verificamos rápidamente. x3, x10 y listo. Y vamos a la siguiente variable. La siguiente que tenemos es x7. Vamos a ver, x7 sí tenemos, que de hecho es el número de octano. Aquí vamos a poner x7 es igual a 85.88 más 1.098 multiplicado por x8 menos 0.04 multiplicado por x8 y esto elevado al cuadrado. Y finalmente, más 0.325 multiplicado por x6, que sería el de acá arriba, ¿sí? Menos 88.8. Damos Enter y tenemos aquí el siguiente valor de x7. Y a continuación tenemos x9, que es 35.8 menos 0.222 multiplicado por x10. Perfecto. Y finalmente, ahora sí, tenemos que menos 133 más 3 multiplicado por x7 que tenemos acá arriba. Enter. Algo nos está diciendo. Ok, entonces aquí tenemos el primer problema. Nosotros lo que estamos haciendo es calcular el valor de x10 con información que necesitamos de la otra celda. Entonces estamos generando un cruce de información. ¿Sí? En ese caso, lo que vamos a hacer es retroceder, dejarle tal cual como estaba ese valor, despejar en función de la ecuación que teníamos hecha para poder resolver este problema. Entonces, en lugar de definirlo en términos de x10, a x10 le dejamos como variable de decisión y despejamos para que nos quede en función de esta variable. Este momento voy a indicarles la pizarra para ver de qué se trata esta modificación pequeña. En la pizarra resolvamos la ecuación que habíamos visto. x10 es igual a menos 133 más 3x7. Despejemos esta ecuación a fin de poder expresarla en términos de x7. Tenemos que 3x7 es igual a x10 más 133. También nos podemos adelantar un poquito y dividirla y dejarla expresada de esta forma.
Y esta va a ser la nueva ecuación que nosotros vamos a incorporar en nuestro sistema. Ya vamos a ver cómo, porque x7, si recordamos, ya estaba planteada. Luego vamos a definir variable x8, la cual, recordando, x8 corresponde a la relación externa de isobutano a oleofino. Entonces nosotros vamos a realizar esta relación entre X5, el cual es del isobutano fresco o el aporte que nosotros tenemos, más X2, el cual es del reciclo de isobutano, es decir, el isobutano que se está reincorporando al reactor, dividido para X1, que es la alimentación de oleofina. Y finalmente, y siguiendo con el texto que habíamos comentado en principio, que nos dice lo siguiente: la adición de isobutano se determina mediante un balance volumétrico al reactor. Se conoce que la mezcla de oleofina e isobutano fresco alimentado ocupan un 22% más que el alquilato. Entonces aquí nosotros definimos que X5, el cual corresponde a el isobutano fresco, al aporte, ¿no es cierto?, que estamos incorporando al sistema, es igual a X4 multiplicado por X por el 22% multiplicado por X4, donde este X4 es el rendimiento del alquilato, menos X1, donde X1 es la alimentación de oleofina. Entonces, otra vez estamos definiendo la alimentación de isobutano fresco o X5, donde tenemos aquí el planteamiento que observamos. 1.22 por X4 menos 1, el cual es la alimentación de oleofina. Y con eso nosotros definimos, en base a este texto, cuánto vamos a tener que incorporar adicionalmente. Cuando existen este tipo de planteamientos en los ejercicios de optimización, lo más recomendable es leerlo varias veces y traducir el texto a ecuaciones matemáticas. La práctica nos va a dar esta habilidad de mejor forma. Muy bien, entonces con estas tres nuevas ecuaciones vamos a retornar a nuestra hoja de cálculo en Excel. En Excel vamos a incorporar primero la ecuación de X7. Para esto, sabemos que vamos a incorporar X7 y X8 en base al análisis que acabamos de hacer y vamos a generar una nueva columna de valores aquí. Ya vamos a ver de qué se trata esto, pero la idea es ayudarnos en estos nuevos valores, generar igualdades en el solver de Excel para poder resolverlo de forma sencilla. Y bueno, también tenemos X5 que ya podemos actualizar. En este caso, X5 viene a ser igual a 1.22 multiplicado por X4, que está aquí, menos X1, y con eso tenemos ya X5. Y finalmente tenemos X7, el cual en este caso es igual a X10. A ver, voy a abrir un paréntesis para indicar X10 más 133 y todo esto dividido para 3. Y finalmente tenemos X8, el cual es X5 más X2 y todo esto dividido para X1. Perfecto. Entonces, una vez que tenemos estos últimos planteamientos, vamos a verificar cuántas variables de decisión tenemos en el problema. Tal cual como está planteado nuestro problema, tendríamos las siguientes variables de decisión, las cuales voy a pintar de color azul, para indicar que estas son mis variables que yo puedo manipular para poder conseguir mi valor final de optimización. Un tema adicional, nosotros, ¿por qué estamos incorporando las variables de esta forma? Es para poder visualizar mejor qué es lo que nos quedaría en grados de libertad en función de lo que hemos estado haciendo. Y finalmente tenemos la función objetivo,
la cual, de acuerdo al problema, la teníamos planteado con algunos parámetros de costo. Entonces, lo que voy a hacer, considerando que la función objetivo tiene algunos términos, es sacar a esos términos de C1, C2, C3, C4 y C5 para multiplicarlos de forma directa. ¿A qué me refiero con esto? Aquí lo vamos a ver. Entonces, tengo función objetivo. Aquí le voy a indicar que son los términos. Ya vamos a ver cómo queda esto. Y aquí tengo mis C costo sub I, el cual teníamos para el primero $0.063 por barril de octanos. El segundo tenemos $5.04 por barril, es el costo de la oleofina. Luego tenemos $0.035 por barril. Este es costo del reciclo del isobutano. Luego tenemos 10, en este caso kilolibras, coste de ácido, adición de ácido. Y finalmente tenemos $3.36 por barril. En este caso, como el planteamiento está en las mismas unidades, no tendríamos problema de conversión de unidades. Sin embargo, siempre es recomendable verificar las unidades de cualquier problema. Y finalmente, entonces con todo esto en mente vamos a resolver el primer término, el cual es C1 multiplicado por X4 y también multiplicado por X7. Muy bien, tenemos este es el primer término. El segundo término es C2 multiplicado por X1, el cual sería el costo de acá, multiplicado por X1, que lo tenemos acá arriba. Luego tenemos el C1 aquí, de igual forma el C3, perdón, multiplicado por X2, lo cual tenemos acá. A continuación tenemos C4 multiplicado por X3 y finalmente el último valor C5 multiplicado por X5, que lo tenemos acá. Perfecto, entonces una vez que hemos ya hecho la multiplicación de cada término, vamos a finalizar con nuestra función objetivo final, en la cual nosotros recordemos que el primer término se restan los demás términos. Tenemos menos este y menos este de acá, en función al problema planteado. Aquí tenemos un valor negativo y con eso nosotros finalizaríamos. La ventaja del planteamiento de este problema y de incorporar al número 1 como valor inicial es que nos permite verificar que estamos haciendo las cosas bien. Como por ejemplo lo miramos aquí. Vemos que tenemos el mismo valor de su costo, entonces nos indica que vamos por buen camino. Aquí no, pero en general eso es la idea de este problema. Y para resolver problemas de optimización en Python nosotros utilizamos Solver. En este caso, con Solver planteamos la función objetivo. Y en este caso tenemos que maximizar esa función objetivo, entonces seleccionamos maximizar. Y aquí tenemos en la celda B14, aquí tenemos B14. Modificando las siguientes variables. Esta de acá, con control seleccionamos la siguiente. Por eso es que el código de colores nos facilita la selección de las celdas. Y finalmente añadimos restricciones. Y la primera restricción va a ser que todas las celdas de aquí sean mayores o iguales al valor límite inferior. Esa es la primera restricción. Y como son correspondientes uno a uno, misma dimensión de las columnas, esto va a andar bastante bien. ¿Ok? Y luego añadimos otra. La misma columna o vector que sea menor o igual a su correspondiente con el límite superior.
Añadimos, luego vamos a añadir algunas restricciones de igualdad, es decir, que x7 tiene que ser igual a este otro x7, porque son exactamente lo mismo. Y eso es una ventaja del planteamiento del problema de esta forma, porque nosotros tomamos la decisión, pero lo ajustamos de esta manera, lo cual hace que su resolución sea bastante rápida y sencilla. Tenemos esto y yo creo que eso sería todo. Tenemos, como ustedes observan, estas 4 ecuaciones generales de restricciones, variables de decisión. El problema en sí ya está acotado. Y lo último que nos queda es seleccionar GRG no lineal. Podríamos intentar con simplex, si quieren hagámoslo, y no nos va a dar ninguna resolución. De hecho, la pantalla nos sale que Solver encontró un error en la celda objetivo, porque esto no se resuelve por el sistema lineal, sino que nosotros tenemos que indicar lo que utilice GRG no lineal, que es el que viene por default, de hecho. Resolvemos y aquí nos dice, Solver encontró un resultado, ¿sí? Entonces guardamos las soluciones y aquí hay un problema cuando tenemos este tipo de sistemas que son altamente no lineales, que este resultado pueda que sea el óptimo como no pueda, porque puede llegar a un subóptimo. Entonces, por las dudas, volvemos a ejecutar esto, volvemos a ejecutar, pongan atención, tenemos 896, pero tenemos ya mejores valores iniciales, que son las celdas de color azul. Resolvemos y nos da ahora un valor de 901, el cual es, de hecho, el resultado final. Voy a pintar esto de color amarillo y con eso nosotros finalizaríamos el planteamiento de nuestro problema. Ahora, vamos a realizar el mismo ejercicio, pero con Python. Vamos a abrir en ese sentido de Anaconda Spider. ¿Ya? Yo ya lo tengo preabierto, entonces aquí voy a compartir con ustedes la pantalla de Spider. En Spider nosotros vamos a importar primero la librería Gecko. From Gecko, import Gecko. Y a continuación voy a definir un objeto de Gecko. Entonces voy a poner que M es igual a Gecko, que es mi problema. Y le voy a poner aquí remote igual true. Es decir, que sea remoto. Que por si acaso verifique que tenga una conexión remota con el servidor de, en este caso, BYU. Y aquí es algo bastante sencillo. Voy a definir mis variables, que es lo primero que tengo que hacer en mi problema, y luego voy a definir mis parámetros. Entonces aquí voy a poner definir variables. Las variables que voy a definir son de x1 a x10, como ya lo hicimos anteriormente. Y en Gecko nosotros lo hacemos con m punto indicando el objeto var, y aquí voy a poner mi value. El valor value va a ser el correspondiente al valor inicial, en el cual yo voy a empezar a buscar mi solución. En este caso voy a indicarle con valor 1. Y luego tengo el LB o Lower Bound, que es tal cual como me lo indicó en el problema anterior. Aquí tengo Upper Bound, perdón, el ejercicio anterior en Excel. Es exactamente lo mismo. Tenemos que aquí completar todas las variables y en base a lo que habíamos indicado anteriormente. ¿Ya? Y aquí como valor le estoy poniendo como valor 1. Hagamos esto con los valores de la mitad. ¿Ya? O uno más o menos que quede en la mitad entre el límite inferior y el límite superior de cada variable. Voy a pausar este momento el vídeo para poder permitirles que incorporen esta información. Una vez que se han incorporado todas las variables, y de hecho ustedes van a notar que es una tarea repetitiva, bastante sencilla, el siguiente paso es definir los parámetros del modelo. Aquí voy a anotar definir parámetros. Y a continuación voy a indicar C1 es igual a m.param
que me permite hacerlo Gecko. Y aquí voy a indicar los valores. Esto en realidad equivale a no equivale, de hecho son los valores económicos que nosotros vimos en nuestras variables, de los costos. Aquí tengo el primero y por si acaso voy a indicarles, esto en realidad es un copy-paste. No hay mucho que hacer y solo reemplazar valores. Tenemos de C1 a C5 y luego el siguiente valor es 5.04, el siguiente 0.035, el siguiente es 10.0 y finalmente 3.36. Una vez que he incorporado estos valores, lo siguiente es definir las ecuaciones del sistema. Y las ecuaciones en este caso van a ser bastante sencillas y siguiendo de la mano lo previamente hecho. En el caso de Gecko, nosotros definimos ecuaciones de la siguiente forma. Anotamos equations, y aquí nos indica equation para una ecuación y equations para varias ecuaciones. Y aquí nosotros anotamos las ecuaciones que vamos a incorporar. Aquí voy a abrir llaves. Y voy a empezar por lo que de hecho yo tenía planteado. X4, tengo que poner doble igual, es igual a X1 multiplicado por lo mismo que vimos anteriormente. 1.12 más 0.1317. Esto multiplicado por X8 menos 0. A ver, aquí me falta una... estoy bien. Aquí voy a cerrar la llave, el paréntesis. Ya, entonces tengo menos 0.0067 multiplicado por x8 y esto elevado al cuadrado. Y recordar que para elevar al cuadrado, utilizando Python, varias aplicaciones en Python, tenemos que indicar doble multiplicación que equivale a el sombrero que utilizamos en Excel o elevado al cuadrado. Dada la primera ecuación, nosotros anotamos una coma, una separación, enter y con eso empezamos la siguiente ecuación. La siguiente ecuación es de x5 es igual a x4 multiplicado, a ver, aquí era 1.22 multiplicado por x4 menos x1, coma, slash, separación, tenemos x6, a ver, aquí se fue un poquito más, x6. La idea también es que visualmente el problema luzca bien y que nos permita resolver esto de la mejor manera posible. Esto es 98.000 multiplicado por x3, todo esto dividido para x4 multiplicado por x9 y esto más 1000 multiplicado por x3, coma, slash, y tenemos el siguiente que es x7. x7 es igual a 85.88 más 1.098 multiplicado por x8 menos 0.04 multiplicado por x8 y todo esto elevado al cuadrado y más 0.325 multiplicado por x6 menos 88.8. Con esto finalizamos esta ecuación, coma, slash, y vamos a la siguiente.
que ya estamos casi nos faltan pocas ecuaciones. La siguiente es x9 es igual a 35.8 menos 0.222 multiplicado por x10, coma, slash. Y finalmente tenemos la ecuación que habíamos indicado y que de hecho no necesitamos en este caso modificarle x10. x10 se puede quedar tal cual como lo habíamos visto inicialmente, más 3 multiplicado por x7. Y esa es una ventaja de Gecko, que prácticamente él se da cuenta de la estructura matemática y no tenemos que incorporar muchas cosas adicionales aquí. Lo único que estamos haciendo es incorporar la ecuación nueva, que sería la x5, que lo hicimos igual anteriormente, y la que estoy anotando en este momento, x8, que es la razón o la proporción de alimentación, que sería x5 más x2, y esto dividido para x1. Con esto finalizamos, cerramos la llave y cerramos el paréntesis, indicando que estas son todas las ecuaciones de nuestro sistema. En realidad es muy sencillo, es más visual y depende mucho de gustos. En lo personal, a mí en algunas optimizaciones preferiría Gecko, en otras preferiría Excel, pero la idea es aprender las dos. Aquí anotamos Maximize y el objetivo. En este caso, nuestro objetivo es igual a C1 y lo anotamos este objetivo tal cual como estaba en el planteamiento del problema. X4 multiplicado por X7 menos C2 multiplicado por X1 menos C3 multiplicado por X2 menos C4 multiplicado por X3 y finalmente menos C5 multiplicado por X5. Una vez que tenemos anotado esto, indicamos el tipo de resolución en Solver. Aquí vamos a, perdón, indicamos el método de resolución en Gecko. Y aquí en opciones podemos indicar lo siguiente. Tenemos options.imode. En este caso vamos a seleccionar el imode 3. Más información sobre qué modos nomás existen y qué nos indica cada uno de estos, lo encuentran en la ayuda de Gecko y también en su página disponible tanto en GitHub como la ayuda disponible en Stack Overflow o lo que está disponible en línea. Luego indicamos solver, que sea el solver disponible 3. De igual forma, más información de esto van a encontrar allí. Y finalmente indicamos m.solve, donde vamos a ejecutar todo este esquema de resolución. Lo último que nos quedaría es imprimir los resultados finales que nos interesan conocer. Entonces, a mí en lo personal me interesa conocer el solver que estamos utilizando para poder compartir con ustedes esta información. Y anotamos m.options.solver, porque lo que aquí estamos haciendo es indicar el número, pero no estamos viendo explícitamente de qué solver se trata. Sabemos que 1 es APOPT y 3 es IPOPT. Entonces, aquí lo vamos a IPOPT. Aquí lo vamos a anotar así. Y luego lo que nos queda es mirar los valores de X1 a X10, que son los valores finales de optimización, y también vamos a mirar los otros valores. Entonces aquí, por facilidad, voy a pausar y voy a anotar estos valores para que miremos cómo se obtiene esta información final. Aquí podemos observar los valores finales. Aquí está la información que estábamos buscando. Nosotros obtenemos los valores de cada variable con x, el valor .value,
Y eso sería todo. Entonces, esperando que todo esté bien planteado, y ojo, no siempre los problemas van a salir al primer intento, pero vamos a intentarlo así. Vemos aquí en la consola los resultados, nos da los valores de cada valor de optimización y también nos está dando el valor máximo que está como objetivo, nos indica menos 901. Aquí está es el mismo valor pero con un número diferente. Vamos a comparar estos valores con los que obtuvimos en Excel. Entonces, vamos para comparar. Vemos desde el último 146, 3.3, 10.3, 9.8, 8.89, 2000, casi lo mismo, 3060, 103, 1600 y 16.000, perdón, y 1733. Son exactamente los mismos valores. Y bueno, aquí vemos las dos formas de resolver problemas, utilizando Python y utilizando Excel. Con eso ya tenemos más herramientas para poder optimizar cualquier proceso químico. Espero que les haya gustado este vídeo. Los espero en el próximo. Muchas gracias.